Algunas personas piensan que la santidad solo se trata de asistir a la iglesia o de momentos especiales con Dios, pero Levítico 19 nos muestra que la santidad abarca toda nuestra vida, desde nuestras relaciones, nuestros negocios, la justicia, la familia y la adoración. ¿Qué tal? Bienvenido a tu devocional Palabra de Vida. Continuamos con Levítico 19 y capítulo 20. Y vemos que en el 19 Dios llama a su pueblo a reflejar ese carácter en lo cotidiano. Y como cristianos, Jesús nos recuerda a nosotros en Mateo capítulo 5, y cito: así alumbre tu luz delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Y resulta que Dios quería la santidad en la familia y, por supuesto, quería que de esta forma en obediencia le adoraran. Y Dios comienza diciéndoles: sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Y luego menciona la importancia de respetar a los padres y no adorar a los ídolos. Vemos a continuación que a partir del versículo 9 al 18, Dios ordena que los israelitas dejen parte de sus cosechas para los pobres y para los extranjeros, y que no roben, y que no mientan, y que no opriman a los débiles, en este caso a los sordos y a los ciegos. También vemos a partir del versículo 19 al 37 que Dios prohíbe prácticas injustas en los negocios, deshonestidad y abuso de poder, considerando que las balanzas fueran ahora sí que justas. Y también les recuerda que el pueblo de Israel debía de vivir diferente a las demás naciones, y es que sucedía algo muy alarmante. Naciones vecinas de Israel y sus tierras, Dios se las estaba entregando a ellos. Alguien vería esto como algo muy injusto, como quitarle la tierra a otro. Sin embargo, vemos que este capítulo nos muestra que Dios tenía un compromiso serio con Israel, y que Israel de alguna forma estaba siendo utilizada, llamada y respaldada por Dios como si fueran los policías de esa región, ya que aquellas naciones practicaban cosas ilícitas, terribles, que deshonraban la familia, el matrimonio, a los padres, a los hijos, injusticias y demás. Ahora sí, partiendo del capítulo 20, resulta que, aquí entramos en un terreno algo alarmante y un poco escandaloso. Me atrevería que hasta más que un poco escandaloso, y es que las naciones vecinas, como bien comentaba, practicaban cosas serias en cuanto a sacrificios de los niños a Moloch, que era un dios pagano, que era una especie como de toro, donde abría su hocico y recibía la ofrenda, entre comillas, de los niños vivos, y morían lamentablemente siendo consumidos por el fuego. Mientras esto sucedía, la gente pagana que practicaba estas cosas celebraba o hacía ruido con música, con tambores, con trompetas, pues al mismo tiempo como celebrando el sacrificio, y por otro lado para que no se escucharan los gritos de los infantes. Y esto era algo muy alarmante. Y Dios nos llama a ser santos en esta parte, y sobre todo Israel específicamente, porque Israel comenzaba o practicaba estas cosas y se los prohibió. Y Dios aquí determina quién tiene derecho a vivir y quién no tiene derecho a vivir. Por ejemplo, los que practicaran este sacrificio de niños merecían morir. Los que se metieran con una de las esposas de su papá merecían morir. Los que se metieran con la tía, hermano de su papá o de su mamá, también merecían morir. Los que se metieran con sus hermanas también merecían morir. Los que se metieran con la esposa del vecino o de su hermano también merecían morir. Los que tuvieran relaciones con animales también merecían morir. Los que abusaran totalmente de una persona, sea hombre o mujer, también merecían morir. Y es que vemos que estas prácticas las tenían como algo normal, entre comillas, las naciones, y por eso Dios estaba entrando en juicio con ellos y estaba llamando a Israel a hacer ese báculo o a hacer ese cetro de justicia y de juicio sobre sus vidas. De esta forma puedes entender más el contexto del por qué actuaba de esta forma sobre estas naciones, y vemos prácticamente era Dios siendo el juez justo, el legislador del universo, gobernando con justicia y usando a su pueblo para desterrar, para quitarle esa tierra a estas personas y dársela a su pueblo, advirtiéndole a Israel que no hiciera lo mismo. Y vemos a partir del versículo 1 al 8, como bien había comentado en el capítulo 20, sobre esta advertencia sobre el culto a Moloch, de la idolatría,
que no solamente consiste en adorar imágenes. Puede ser que tanto la sexualidad, que aquí se hace mucho énfasis, pueda convertirse en un Dios cuando se deshonra a Dios practicando relaciones ilícitas. Por otro lado, también me gustaría preguntarte, ¿hay algo en tu vida que ha tomado el lugar de Dios específicamente en esta área? Y si es así, debes dedicar un tiempo para entregarle esas áreas a Dios en oración y vivir como Dios quiere que vivas. Este pasaje advierte contra el incesto, contra el adulterio, contra la homosexualidad y otras prácticas sexuales impuras y que para Dios eran perversas y muy lamentables. La pureza sexual no es una represión, es una protección y un diseño divino, es un regalo de Dios, pero bajo sus parámetros, bajo su diseño para que podamos vivir plenos y satisfechos. Jesús elevó este estándar de pureza cuando enseñó que incluso los pensamientos impuros pueden contaminar el corazón o contaminan el corazón. Esto lo vemos en Mateo 5 a partir del verso 27 y 28. ¿Cómo puedes honrar tú a Dios con tus pensamientos, con tus acciones, sobre todo en esta área? Me gustaría ir concluyendo mencionando, la Biblia nos enseña que no podemos mezclar nuestra fe con el mundo. Es decir, ¿estás permitiendo influencias que alejan tu corazón de Dios? Ahora pregúntate, ¿estoy siendo intencional en vivir en pureza? ¿O realmente estoy pasándolo por alto o estoy haciendo caso omiso en esta área tan importante? Tu vida es un testimonio de que perteneces a Dios. Ahora, me gustaría que Dios guardara tu vida y la vida de tu familia y de los tuyos de estas prácticas que a lo mejor dices, yo no sacrifico niños, pero tal vez estás teniendo pensamientos impuros. Si estás batallando en esta área, me gustaría orar contigo y por ti. Acompáñame a hacer esta oración y decirle a Dios, Señor, gracias porque me llamas a una vida santa, a una vida apartada y con propósito. Por favor, ayúdame a reflejarte en mis acciones diarias, en mi familia, en mi trabajo y en mis relaciones. Líbrame de la idolatría, del mundo y ayúdame a vivir en una pureza sexual. Que cada aspecto de mi vida sea un reflejo de tu amor y que realmente vivo apartado para ti. Te pido que me ayudes y me guardes del mal y de todas estas cosas que dañan y lastiman a la familia y a los que nos rodean. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bendiciones.